Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me han preguntado algunas personas desde el año pasado qué era el fracking o qué es el fracking. Voy a explicar basado en algunos apuntes o videos del doctor Jalif que puse el día de hoy, lo pueden buscar en YouTube. Él habla mucho de política exterior, de geopolítica, es polémico en sus comentarios en algunos, pero es muy bueno. Y él tiene un video del fracking y mi información está basada en lo que he leído y en lo que él también tiene algunas ideas muy interesantes o información muy importante. Y otras son opiniones personales también. Ahí está un poco mezclado un tema importante y bastante polémico y controvertido porque tiene que ver con dineros, tiene que ver con política, tiene que ver con cuestiones de geología, tiene que ver con cuestiones de modernidad. Hay muchos factores ahí en la cuestión del fracking. Voy a usar mis apuntes porque si es mucha información que eh, no domino así tanto, pero voy a dar un intento de explicar. El fracking es meter un torno a perforar la tierra a 3.000, 4.000 metros. Iba a decir kilómetros, son metros. Aquí voy a ejemplificar la tierra, tiene capas y este es el torno o el tubo y se va perforando en la tierra, ¿verdad? Poco a poco. La misión de esta perforación es sacar gas metano. El gas metano es más peligroso que el CO2, 60%, 60 veces más peligroso que el CO2. El fracking crea una sequía y es un procedimiento que usan algunas gaseras o empresas de petróleo para sacar el metano, que es más, en teoría, más barato, pero es más dañino también. No solamente el metano es dañino, que está entre las piedras, sale a través de burbujas, sino que las sustancias que ponen, alrededor de 600, él habla de 100, pero en otro video que investigué hablan de 500, 600, y Jalife dice, el doctor Jalife dice que no se saben las sustancias. Eso es algo muy interesante, no se ha definido qué sustancias son. Esas sustancias lo que hacen es romper con la tubería, romper las rocas y extraer el gas metano a través de otro tubo que se pone perpendicularmente generalmente en la tierra, en el subsuelo. Eh, Se mezcla agua y arena y los 600 químicos que son desconocidos. Parece que nadie sabe. Algunos expertos en televisión han dicho que son 2 o 3 químicos, pero no pueden nombrar los 500, 600 químicos hasta donde yo sé. El gas está metido en las piedras y lo que hace el agua, la arena y los químicos es destruir, es romper para obtenerlo de una manera más económica. Se usa dinamita posiblemente para poder barrenar, se usan barrenas o dinamita para hacer la explosión. Mm, Algo del fracking es muy importante, ¿produce temblores o no? En casi todos los documentales que he visto en México, muchos expertos no se atreven a afirmar que produce temblor, que esto no produce un temblor en la Tierra. En teoría la ley dice que donde hay fracking, o sea, donde van a hacer este pozo, no debe haber gente, no debe haber familias, no debe haber casas. En algunos lugares, para no particularizar, se ha visto que sí hay casas donde hay fracking. Eso les afecta porque las sustancias poluden o son contaminantes también, son ácidos que contaminan los mantos, las aguas, los lagos, aparte de contaminar toda esta parte de aquí, pero una contaminación fuerte, extrema, que también le afecta en los olores a la gente que vive ahí, cerca del fracking. En algunos municipios se ha hecho el fracking y no retiran a las casas, están cerca de ahí y eso está contaminado también. La broca es muy gruesa para poder entrar a la tierra y se recubre con cemento también. Se tiene que usar cemento
es decir, queda ya fijo ese tubo en algunos lados, no en todos. La eterna pregunta, ¿es de temblores o no? Estados Unidos tiene muchas investigaciones. Jalife dice que en la revista Science, y yo lo había leído, aseguran que el fracking produce temblores. Aquí en Monterrey se han visto temblores, se han sentido temblores de baja intensidad, 1.9, 2.3, no pasan de 3, pero la pregunta es, ¿no seguirán los temblores después? ¿No aumentarán? Porque el temblor es como un eco de las capas tectónicas también. Muchos científicos muy prominentes de aquí de México han afirmado que no produce temblores. Inclusive expertos en geología dicen que no produce temblores, que esto es separado el fracking y el movimiento no tiene nada que ver con el movimiento de la tierra de un temblor. Sin embargo, cuando yo estaba en primaria, en secundaria, recordé que siempre los maestros nos decían, bueno, algunos maestros nos decían que no podía temblar en Monterrey. O no había medición en aquella época de temblores, y a lo mejor ya se dan temblores, pero no se sabían medir. Es posible que sin fracking ya hubiera temblores, porque las tierras se están moviendo, en un cerro hay temblores, aunque no haya fracking, y es posible que hace muchos años no hubiera medición de los temblores. No quiere decir que no iban a pasar los temblores, evidentemente, pero se sabía que en Monterrey no podía temblar por los cerros y por una serie de situaciones. Sin embargo, hay periódicos que en Monterrey avalan que sí hubo temblores de 2, 3 de intensidad, sin fracking. Entonces ahora, con mayor razón, con el fracking, se ha visto en Texas que después de un fracking los lagos se secan, producen sequía. Cuando esta parte necesita agua, se necesitan litros y litros y litros de agua. No es nada, es el agua con la arena que va a cortar las piedras y es lo que va a sacar el gas metano. Se necesita mucha agua, inclusive de presas, seguramente de ahí sacan agua. Cuando dicen que se secó o hay sequías, pues mucho del agua es por tuberías clandestinas. Aquí en la presa Rodrigo Gómez o de La Boca se han detectado varias tomas clandestinas para particulares, por ejemplo, y el agua también se saca para este tipo de procedimientos del fracking. Es decir, se necesita mucha agua que produce también sequías en lagos, pero produce también el procedimiento de la sequía. De esa parte se va secando también. ¿Qué más? Hay algo muy interesante que dice el doctor. Comenta que no entiende, dice, cómo este procedimiento no produce tanto dinero. Paradójicamente parece que produce dinero, dice, es muy barato el gas. Es decir, extraerlo no es tan, es muy caro extraerlo y se vende más barato de lo que se debería de vender. Y pone ahí el ejemplo en sus videos de cómo en Estados Unidos llegó a costar no sé cuánta cantidad de gas, $2, $1, precios internacionales. Cuando en Japón era más caro o en Rusia era más caro, se vendía a 5, 6, $7. No sé la medida, no sé si era por litro o kilo de gas, no sé, pero era relativamente más barato de lo que las empresas ganaban. Y el procedimiento es carísimo, perforar la tierra es muy caro, meter tantos ingenieros, meter toda esta tecnología, meter todo el agua es carísimo. Y dice que las empresas, él mismo lo dice, no les reditúan, no ganan lo que deberían de ganar. ¿Cuál sería la explicación? Yo me pregunto, de una empresa que no gana tanto y que hace este tipo de procedimientos. Posiblemente haya otro tipo de extracción, no solamente del gas metano, sino hay otro tipo de sustancias químicas o de gases que están en la tierra y que están a lo mejor haciendo negocios con ellos también. No necesariamente el gas metano nada más, sino habrá algunos otros elementos de los que se benefician las empresas. Porque sí, definitivamente es muy interesante cómo invierten tanto y no están sacando, no están obteniendo la ganancia que deberían de tener a nivel internacional. Sigue habiendo un misterio si produce o no temblores. Aquí en San Pedro se han registrado temblores. No sabemos si es por el fracking o no.
No sabemos si antes del fracking ya había temblores o es casualmente cuando hay un temblor, por una cuestión de la Tierra o del eje terrestre o tal vez de la contaminación. Pero sigue siendo en México muy polémico el tema de temblores y gas shale, que es este gas, o el fracking. Estados Unidos ya tiene algunas comprobaciones de que se producen temblores, pero repito, grandes expertos y geólogos no se atreven todavía a decir que esto produce terremotos o temblores. Este gas es más barato, es convencional, va a funcionar en el futuro para casas, para negocios, o más bien ya está funcionando, posiblemente para vehículos, algún tipo de vehículo se va a ir mezclando todo este tipo de energías o va produciendo energías también alternativas, aunque el precio de la contaminación es muy alto. La contaminación del agua, la contaminación de la tierra constante, la polución. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto el ser humano debe de arriesgar por la modernidad? ¿Hasta dónde debemos de hacer esto en nombre de la tierra, en nombre de la modernidad, en nombre del avance tecnológico y científico? ¿Vale la pena contaminar tanto para sacar gas metano? ¿Es realmente necesario el gas metano? ¿No habrá otro método menos contaminante de extracción? La tierra se está revelando, ¿no? No solamente con esta cuestión del gas metano, la cuestión de la polución, la cuestión de los plásticos, hasta dónde la tierra va a aguantar y hasta dónde es un mal necesario para tener modernidad y tener fábricas, industrias que dan muchos trabajos. Bueno, ahora menos trabajos, sabemos que ya se están corriendo más personas y que son necesarios las industrias y son necesarias la contaminación para poder avanzar. Hasta hoy no hay un método de energía, digamos, alternativo que pueda abastecer a todo el planeta, por ejemplo, sin gasolina. Pensemos qué pasaría sin gasolina en el planeta. ¿Qué pasaría sin gasolina, sin petróleo? No hubiera plásticos. ¿Qué pasaría sin los plásticos que muchas sociedades descuidan en los mares? Los six-pack o las cositas de plástico, ahí se meten los peces y no pueden nadar. Todo ese tipo de plásticos va contaminando, los detergentes van contaminando. Aquí mismo en Nuevo León hay personas que siguen lavando la ropa en el agua, en el río. ¿Y qué es el problema de lavar la ropa? No es que metan la ropa el problema es que hay detergentes y los detergentes tienen partículas que lo que hacen es hacer más porosa, por así decirlo, el agua y contaminar el ecosistema y las plantas que hay ahí, el alga y los peces se van muriendo también. Hace unas semanas publiqué en Facebook una investigación que salió de cuánto comía de plástico un pez. Hay peces ya ahorita en la tierra, o sea, en la tierra no me refiero a los que están en la tierra, obviamente viven en los mares, en los lagos, pero en la tierra me refiero en el planeta, que tienen plásticos en su interior y que cuando los extraen para comerlos, los expertos que hacen todo esto ven partículas grandes de papel y de plástico que han consumido estos animales también. De algún modo no se mueren, sobreviven al plástico, porque se han adaptado al plástico también, y a los bioquímicos y a los químicos, muchos de ellos. Algunos perecen y otros sobreviven. Es importante cuestionarnos hasta dónde podemos evitar la contaminación de aguas, de ríos, de mares, de lagos, de la capa de ozono, que tiene que ver con partículas de los spray, de los aerosoles, y hasta dónde no se puede lograr un equilibrio con la naturaleza tampoco. Pero lo que sí es que es afectada la Tierra. Eso no queda duda de que el ecosistema va cambiando, se va modificando a través de los químicos, se va modificando a través del plástico, de la basura, poco a poco. Por eso en Japón han encontrado soluciones alternativas, por ejemplo, para el agua negra o las aguas negras, tienen filtros especializados que las convierten totalmente en aguas potables. Tienen filtros a bases de sales, a bases de piedra, a base de muchas
tecnologías que ellos inventan o crean para tener agua limpia, basada en el agua sucia o en el agua que está contaminada también. ¿A dónde va toda la basura que tenemos en México? Al agua, pero también van a campos, a lotes baldíos donde las avientan los plásticos y no se degradan. Ahorita tenemos más ciencia, más conocimiento. Sabemos que un plástico se puede degradar en 5,000 años, en 100,000 años. Hay investigaciones de un popote de plástico se puede degradar en 200 años, mientras que un popote de aguacate, de hueso de aguacate, que los he puesto en Facebook, se puede degradar en 20 días, al parecer 20 o 30 días, más o menos. Mientras que un popote de plástico tarda 100, 200 años si hacemos una estimación o una aproximación, porque realmente son cálculos teóricos, no estamos seguros de ellos. Nadie ha vivido 200 años para poder comprobar eso, evidentemente. Hay inclusive expertos que hablan de 100,000 años. Una batería de litio, una batería de un control puede degradarse posiblemente en 100,000 años. Nadie ha comprobado eso porque obviamente nadie ha vivido 100,000 años. Son estimaciones teóricas o aproximaciones teóricas también. El punto es que son muchos años en degradarse. El punto es que afecta a la tierra, afecta al ecosistema. Pero hay algo importante. Como sociedad, nos estamos dando cuenta de eso. Como sociedad, en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, están haciendo campañas. En la televisión, en el cine, en el radio, nos estamos dando cuenta de cómo ciudadanos ayudar a prevenir todo esto, que es una realidad que está haciendo daño a nivel planetario, no solamente a nivel local o a nivel México, que es una preocupación legítima que deben de tener los empresarios y una preocupación legítima de los políticos. Me consta que se han metido mucho en el tema de ecología y están aplicando leyes y sanciones muy severas también a empresas. Y es una preocupación de niños, de jóvenes, me consta, que están tratando de cuidar su planeta también. Lo vemos a través no solamente de campañas, sino de la conversación día a día con alguien que está preocupado. ¿Qué va a pasar con la Tierra, con nuestra casa? ¿Qué va a pasar con el planeta? Algo que no podemos negar, que el plástico está haciendo daño a la naturaleza, que las baterías están haciendo daño, pero también están haciendo un bien, están formando cosas nuevas. Entonces volvemos al tema, ¿hasta dónde se debe sacrificar la ecología? ¿Hasta dónde no se debe sacrificar la ecología? Vemos los sprays, los aerosoles, el doctor Mario Molina, mexicano, que ganó premio Nobel en Estados Unidos de química, que ha venido a la Ciudad de México, ha venido a México, habló de la capa de ozono y habló de las partículas suspendidas también y de lo importante que es prevenir la contaminación. Hay algunos estudios que indican que se puede prevenir a través de 2, 3 personas usar un automóvil, por ejemplo, pero yo no creo que esa sea la solución. Lo he puesto de una manera seria y respetuosa. La solución es las refinerías, que es un tema también político actual en México. La solución es limpiarlas. La solución es invertir miles de millones de dólares se necesitan para limpiar refinerías, como la de Cadereyta. De ahí viene mucho de la contaminación, no solamente de pedreras, como se ha dicho, o de los ríos, o de tu plástico, o de mis plásticos. La contaminación suspendida en el aire es muy peligrosa. Es la que tiene azufres, es la que tiene tóxicos más graves, es la que hace combustión en los carros, en los camiones, en los taxis, en los Ubers. Es lo que echa a perder también un equipo cuando no está bien refinado, cuando las refinerías no están al 100%. El mismo gobierno lo ha dicho, se tienen que lavar, se tienen que limpiar y se tienen que crear nuevas refinerías para tener mejor gasolina también. No es un problema necesariamente ciudadano. Por un lado, lo ciudadano tiene que ver con los plásticos, con el reciclaje que sí funciona, con las campañas en las escuelas permanentes, no de un día o de un mes, con la cuestión de los popotes, que ya en Estados Unidos prácticamente están prohibidos. Bueno, es un tema interesante, no prohíben las armas, pero están prohibidos los popotes, como decía Jorge Ramos de Univisión. No lo digo yo, lo dice Jorge Ramos, un gran periodista. Dice, se cuestionaba hace un mes, más o menos un mes y medio, prohíben los popotes, pero no prohíben las armas. Lo publicó en su cuenta de Twitter.
Y las fábricas, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la solución? ¿Multarlas, cerrarlas? ¿Es la solución acabar con los empleos? ¿Es la solución acabar con todas las fábricas? Yo creo que no. La solución es encontrar nuevas tecnologías que en Japón hay, en Tailandia, en Rusia, y que esas tecnologías también chinas de reciclaje vengan a México. Para eso se necesita técnicos, ingenieros, expertos en la materia, que vengan aquí a aplicar todos esos conceptos que no tenemos. Recuerdo en Japón había, como en México, en algunos lugares de Japón hay botes de basura, no en todos. Las calles son muy limpias porque la gente está acostumbrada a no comer, no tomar nada en las calles. Es en su casa o en un restaurante o en un hotel donde comen o toman algo. Las calles están limpias porque la gente no está generalmente acostumbrada a ir con un helado, a ir con fritos, a comer, no ensucia generalmente. Pero sí hay lugares donde hay botes de basura. Y recuerdo un bote de basura en Japón que tenía redondo para latas, lo he visto aquí en Monterrey también en San Pedro, otro era rojo para plásticos y otro era para papel. Los niños o los jóvenes cuando tenían una lata la metían ahí, cuando tenían papel lo depositaban ahí, cuando tenían un plástico lo depositaban. La división era papel, por decir de un periódico, plástico y latas, es decir, aluminio también. Y creo que había otro de baterías o de pilas. Es muy importante hacer campañas y seguir con la conciencia que yo he visto a nivel mundial se está haciendo. Me ha tocado ver en China, en Japón, en Estados Unidos conciencia de esto. Aquí mismo en México se ha hecho muchísima conciencia de, por ejemplo, los gastos de comida de los restaurantes. México tiene uno de los gastos más grandes de alimentos en el mundo. Gastamos los mexicanos muchísima comida, la tiramos, siendo que somos considerados un país, tal vez no de primer mundo, pero sí está entre los 20 más importantes del mundo. En el G20 México está, y eso hay que decirlo también. Estuvo desde hace muchos años. México se caracteriza por gastar mucha comida. Y los restaurantes nacionales o internacionales no se la dan al pobre, la tiran y eso produce también problemas a futuro. Esa comida se descompone, a veces se hace compost o a veces se hace fertilizante y ayuda, pero cuando la comida tiene aditivos o tiene químicos, le afecta también a la tierra. Inclusive esa comida, si la come un ganado, si la come una vaca o un pollo, le va a hacer daño. Y eso es después lo que nosotros nos comemos en la vaca o en la res o en el pollo. Cuando un animal es vacunado, nos comemos la vacuna. Cuando un animal tiene hormonas, nos comemos las hormonas también, cuando es procesada. Entonces también a los animales y al ecosistema le hace daño, y al ser humano, porque es una cadena alimenticia también. México debe aprender a ahorrar comida. Recuerdo escuelas en México y en Estados Unidos que tiran la comida aventándola, hacían guerritas de comida. Era patético y triste ver maestros y alumnos aventarse comida cada rato. Se aventaban sándwiches, se aventaban jamones, se aventaban pan, como si ellos lo compraran, o como si estuviera tan barata la comida, o tan fácil de conseguir. Cuando en África, en muchos lugares, no en todos, no tienen comida, no tienen ni un pan al día. En algunos lugares, no en todos de África. Era triste y patético ver cómo se aventaban los tomates, cómo les daba risa aventarse la lechuga, se aventaban las tortillas, desperdiciando y tirando el pan bendito o la comida. Eso también es cultural y tenemos que cambiarlo como mexicanos y como latinoamericanos. Espero que les haya gustado este tema y esta cápsula para después poderla debatir o discutir. Gracias.